Buen día, a continuación presentaremos el proyecto de investigación en curso del Semillero de Investigación en Políticas Públicas CEIPU de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima, con el propósito de participar en el 10º Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación Formativa, Tecnología e Innovación sin Fronteras. El título del proyecto es Composición de la canasta básica de bienes de consumo de los hogares de la ciudad de Ibagué y su impacto en la calidad de vida de la población urbana. Como tal, el objetivo general del proyecto es tratar de identificar el impacto que tienen los componentes de la canasta básica de bienes de consumo sobre las condiciones de vida de los hogares de la zona urbana de la ciudad de Ibagué. Como objetivos específicos, se pretende tratar de determinar los componentes de la canasta básica de bienes de consumo de los hogares del municipio de Ibagué, al tiempo que se busca analizar la relación entre los distintos enfoques teóricos de la economía y el papel que desempeña la canasta básica de bienes en el nivel de vida de la población, al tiempo que se identifica el efecto de las distintas variables como el ingreso, la salud, educación, servicios públicos y el empleo sobre las condiciones de vida de la población urbana de la ciudad. También se pretende identificar el comportamiento del nivel de ingresos de los hogares ibaguereños y su destinación en la canasta básica de consumo. Y finalmente, se busca describir el patrón de comportamiento del consumo y el ingreso de los hogares, por decirles, a partir de la encuesta de ingresos y gastos. La justificación del trabajo radica en que se quiere aprovechar la información suministrada en la base de datos del DANE de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006-2007, dado que en la actualidad para la ciudad de Ibagué no se cuentan con estudios que utilicen esta información, tratando de identificar los indicadores sociales de la población, es decir, haciendo estimaciones de cuál ha sido la evolución de los indicadores de calidad de vida, como lo han hecho otras ciudades como Manizales, Medellín, Bucaramanga, Cali, entre otras, que sí disponen de estos cálculos y que pues en la ciudad de Ibagué no ha sido el caso de estos, por lo que fue la razón fundamental para iniciar con el proyecto. Dentro de los antecedentes y el marco teórico se parte de la información estadística del DANE a partir de la encuesta de ingresos y gastos, como se les decía anteriormente, que combina variables de tipo físico y humano que tratan de dar cuenta de la calidad de vida de las personas del país. Y a partir de esto se quiere determinar cómo el índice de calidad de vida tiene la capacidad de mostrar qué tan pobres son las personas y el grado de desigualdad que se puede identificar dentro de la ciudad de Ibagué. Básicamente esos son los antecedentes y el marco teórico que han guiado el desarrollo del proyecto. Dentro de los antecedentes y el marco teórico, la ideal es hacer una metodología estadística en la que se utilicen y se analicen indicadores, obviamente basados en una serie de cuantificación de las variables pertinentes para la consecución de los objetivos que se están buscando de una manera cualitativa, teniendo como base la unidad de estadística el hogar y no las personas que hacen parte de este, dado que lo que se busca es tomar como referente la posición que tienen las familias dentro de la ciudad en cuanto a sus condiciones de vida. Para los antecedentes y el marco teórico se han trabajado todos los enfoques, tanto de los clásicos y de los neoclásicos como de Keynes y la teoría del bienestar, que apunten que hagan desarrollos en torno al tema de calidad de vida. Pero el enfoque principal son los enfoques alternativos. Uno de ellos es el de Amartya Sen, con el del índice de desarrollo humano, con el que se busca determinar las verdaderas condiciones de vida de la población. Ese fue el enfoque base en el cual se está fundamentando el proyecto. La hipótesis que se baraja dentro de la investigación es la siguiente: el mayor acceso a los bienes de consumo y servicios de la canasta básica familiar, producto del incremento del ingreso disponible de los hogares y de su mejor distribución, han contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de la población ibaguereña ubicada en la zona urbana. Ahora bien, es necesario tomar como referencia la significancia del término canasta básica o canasta familiar, dado que la hemos utilizado en repetidas ocasiones. Según el DANE, esta aplica para todos aquellos bienes o servicios que se pueden demandar por cualquier hogar en todo el país, incluyendo hogares de ingresos bajos, medios o altos, es indiferente. La idea es que esta canasta básica
se constituye sobre la base de la información obtenida del gasto de los hogares, con criterios económicos y estadísticos en el que se incluyen artículos como la encuesta de ingresos y gastos, donde se establecen grupos de gastos que facilitan el análisis y a partir de ellos se trabaja una clasificación prevista por el DANE que incluye 9 grandes grupos conformados, que son los siguientes: alimentos y bebidas, vivienda, vestuario, salud, educación, cultura, diversión y esparcimiento, transporte, comunicaciones y otros gastos. Como tal, como el proyecto es en curso, se han obtenido una serie de resultados preliminares, entre los que se destaca principalmente la comparación entre ingresos y gastos de la ciudad de Ibagué con el promedio nacional de las 24 ciudades, destacando que los ingresos y los gastos para la ciudad de Ibagué respecto al total nacional promedio son marcadamente bajos. Se hace una pregunta a cada hogar si ellos se consideran pobres y los resultados también son llamativos, porque para la ciudad de Ibagué es un poco más baja que el promedio nacional, destacando una diferencia de casi 5 puntos porcentuales entre Ibagué y el total nacional. Rescata que el ingreso de la ciudad de Ibagué respecto del promedio nacional es casi de 400.000 pesos, y mientras que los gastos, la diferencia es un poco mayor. Tanto en la comparación Ibagué con promedio nacional de ingresos y gastos, se puede destacar que el decil de ingresos más bajos hay un resultado llamativo, pues los gastos son mayores a los ingresos, y no hay un factor que nos indica cómo un hogar puede gastar más de lo que percibe. Y eso es un punto importante y un resultado llamativo de la investigación que se adelanta. Adicionalmente, se rescata que en el decil de ingresos más altos hay unos ingresos superiores casi el doble de los gastos, mostrando obviamente la capacidad adquisitiva de estos hogares. Ahora bien, en cuanto a la conformación del ingreso de los hogares, se destaca que los deciles más bajos, la participación del rubro salarios es uno de los factores principales que sustentan la percepción de ingresos en los hogares ubicados en estos deciles, mientras que este factor salarial en los deciles 9 y 10, que son los deciles de ingresos más altos, no es tan significativo, y el factor significativo es el que tiene que ver con otros ingresos, que tiene que ver más que todo con rentas de intereses o de capitales o de otros inmuebles que posean. Ahora bien, en la conformación del ingreso de los hogares se destaca que los deciles de ingresos más bajos, es decir, el 1 y el 2 principalmente, la participación del factor salarial dentro de sus ingresos es muy importante, cerca del 50%, mostrando la dependencia que tienen esos hogares a la labor que desempeñan las cabezas de hogar. Mientras que los deciles de ingresos más altos, este factor salarial es menos importante dentro de la estructura de ingresos de estos hogares, y se destaca que la mayor fuente de ingresos proviene de otros ingresos, entre los que se destacan rentas de algunos factores y más que todo por la tenencia de propiedades que les generan ese ingreso adicional. También se destaca que la composición del gasto de los hogares, tomando una comparación con el total nacional, destaca que hay un patrón similar en algunos rubros de gasto, pero se destaca que hay algunas diferencias marcadas como lo son servicios públicos y alojamiento, transporte, bienes y servicios diversos, entre los que en transporte para la ciudad de Ibagué esta destinación de gasto es mucho mayor que el promedio nacional, mientras que lo que tiene que ver con servicios públicos es más bajo que el promedio nacional, destacando la situación en la que se encuentra Ibagué. Pero en bienes y servicios diversos, Ibagué repunta y es mucho mayor o es mayor considerablemente respecto del total nacional. A partir de la información anterior podemos tomar la participación de estos distintos rubros de gasto en promedio para la ciudad de Ibagué.
destacando principalmente el rubro alimentos y el rubro servicios públicos, que son los más importantes y ocupan casi la mitad del gasto de los hogares de la ciudad de Ibagué. En cuanto a la composición del gasto de los hogares de la ciudad de Ibagué, se encuentran marcadas diferencias entre los distintos deciles respecto de los rubros de gasto que analizamos anteriormente. En primera instancia, se dice que en el rubro alimentos es mucho más importante y tiene una mayor participación en los deciles más bajos que en los deciles más altos. Del mismo modo, el rubro servicios públicos tiene una menor participación que el rubro alimentos, pero tiene un comportamiento similar al anterior, pues es mayor en los deciles más bajos y menor en los deciles más altos. En cuanto a bienes y servicios diversos, decimos que los deciles de ingresos más bajos presentan una destinación de gasto más baja respecto de este rubro que los deciles de ingresos más altos. En cuanto a comunicaciones, se puede decir que hay un patrón similar y que las diferencias entre deciles altos y deciles bajos no es muy significativa. Del mismo modo, se puede destacar que en educación hay diferencias entre algunos deciles intermedios y el decil más bajo respecto de los demás, mostrando también un patrón que no se aleja mucho de un promedio entre los 10 deciles analizados. En cuanto a salud, se destaca que los deciles de ingresos más bajos destinan mayor proporción, o sea, la mayor proporción de su gasto, una proporción importante de su gasto se destina a este rubro, mientras que en los deciles más bajos no es tan significativa. Y finalmente, se destaca que el rubro transporte es más bajo en los deciles de ingresos más bajos y mayor en los deciles de ingresos más altos. Para terminar, se puede destacar que se utilizó una serie de documentos como referencias bibliográficas que apoyaron el desarrollo teórico y metodológico de lo que venimos adelantando.